Dios les bendiga, precioso rebaño del Señor. Es para mí una grande, gloriosa, maravillosa bendición el poder dirigirme a ustedes, confiando en nuestro buen Dios y Padre eterno, en su grande y eterno amor, en su fidelidad, en su misericordia, por su misma gracia, por su palabra, ¿verdad? Y todas las cosas más de las cuales Él nos ha provisto y que tenemos a nuestro alcance también, ¿verdad? Para poder estar primeramente en comunión con Él, en comunión entre nosotros mismos, ¿verdad? Los unos con los otros, el poder enfrentar las situaciones difíciles, ¿verdad? Los retos que en esta vida, en este mundo enfrentamos y salir triunfantes, salir victoriosos. Y no solo eso, sino también poder estar alegres, estar felices, tener paz, ¿verdad? Tener fortaleza, tener consuelo, aleluya, tener toda provisión, ¿verdad? O provisión de todo bien. Y alabo al Señor por ello y espero que así cada uno de nosotros, ¿verdad? Podamos estar en el Señor seguros, confiados, alabándole, sirviéndole, ocupándonos, más que preocuparnos, ocupándonos en la salvación de nuestra alma y en buscarle a Él y en agradarle, sabiendo que como resultado de eso vendrán todas las cosas las cuales nosotros no solo deseamos, sino aún necesitamos, pero que nuestro Dios va a hacer cosas más grandes y gloriosas, ¿verdad? Así es de que, amado hermano, vamos adelante. Espero, ¿verdad?, que podamos ir cada día de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria, sea cual sea la situación personal, matrimonial, familiar, congregacional, en esta vida, en este mundo, en el lugar donde vivimos, ¿verdad? Colonia, en fin, lo que sea, ciudad, estado, país. Y bueno, hermanos, vamos a ir adelante en este momento, ¿verdad? Vamos a avanzar. Y en esta ocasión, como siempre, pues vamos a considerar la gloriosa, la bendita palabra de Dios, la cual permanece para siempre, ¿verdad? Y en esta ocasión voy a hablar de milagros. Quiero decirte algo, ¿verdad? O manifestarte algo que para mí, ¿verdad? En forma personal, la especialidad de nuestro Dios y de su Hijo amado Jesucristo y de su Santo Espíritu es el hacer milagros. La especialidad de Dios es hacer ¿qué? Milagros. Es donde los hombres, ¿verdad? Ya no tenemos ninguna posibilidad de hacer algo, de obtener algo, ¿verdad? Etcétera. Y allí es donde interviene nuestro Dios, ¿verdad? Que Él tiene poder, autoridad, pero más que eso, amor, misericordia, compasión por nosotros, ¿verdad? Que nos ama y hace los milagros. Ahora, cuando hablamos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es nuestro Maestro, pues siempre vamos a estar hablando de milagros. Milagros, ¿verdad? De sanidad, milagros de liberación, milagros, ¿verdad? De provisión, de multiplicación, etcétera, ¿verdad? Mucho más tipos de milagros. Pero en esta ocasión sí quiero manifestarte, aclararte, ubicarte, que de los milagros de los cuales vamos a hablar tienen una característica y es que todos estos milagros el Señor los realizó en el día de reposo, es decir, en el día sábado. Ajá. A eso equivale el día de reposo, al sábado, ¿verdad? El séptimo día, cuando Dios descansó y reposó, y que también, ¿verdad? El cuarto mandamiento es lo que Dios, ¿verdad? Le pide y le dice al pueblo de Israel en su pacto con él, ¿verdad? Que se acuerde del día de reposo, el cual tiene que guardarlo, santificarlo. Amén. Por eso tenían que parar de todas sus acciones y dedicarse, ¿verdad? No solo a descansar, sino también a estar en comunión con Dios. Y esto, ¿verdad? Es muy importante en esto que te voy a hablar de los milagros hechos en ese día. Son diferentes milagros y también quiero aclararte que no son todos que el Señor Jesús hizo en ese día.
Pero te voy a mencionar y yo te voy a invitar también para que tú puedas tener todavía más claridad, puedas ser más bendecido, más conocimiento, etcétera. Tú también lo puedas leer. En esta ocasión no voy a estar leyendo la palabra de nuestro Dios, pero te voy a decir, mira, dentro de estos milagros está en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, hacia el final casi de este capítulo, vamos a ver ese milagro. También está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, ¿verdad? Del versículo 1 del principio a más o menos aproximadamente como el versículo 15. También en el capítulo 13, ¿verdad? Como a partir del verso 10 en adelante. En el capítulo 14 también de Lucas, vamos a ver allí otro milagro hecho en día sábado. Y luego, ¿verdad? Por último, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, vamos a estar viendo también, y en el capítulo número 9, ¿sí? Espero, ¿verdad?, que tú puedas ver, porque, por ejemplo, hay milagros como estos del Evangelio según San Juan que casi en sí abarcan todo un capítulo, ¿verdad? Cada uno de estos milagros, cada uno de estos eventos. Los otros están un poco más cortos, pero tú los vas a poder encontrar, los vas a poder consultar. Mira, lo primero, hermanos, que en el día sábado regularmente nuestro Señor y Salvador Jesucristo, uno de los lugares donde se encontraba era en la sinagoga, como era, repito, el día de reposo, ¿verdad? Él iba y enseñaba, ministraba, sí, en la sinagoga, y ahí tuvo, ¿verdad? O hizo varios milagros, como la liberación de un hombre poseído, ¿verdad?, por un espíritu inmundo. También como el hombre que tenía una mano seca, una mujer que estaba encorvada, doblada, ¿verdad?, que no podía enderezarse. Amén. Un hombre también que estaba hidrópico. También habla de un hombre, ¿verdad?, que tenía 38 años de estar esperando un milagro y que estaba cerca en uno de los pórticos de ahí del estanque de Betesda, el estanque de la misericordia, ¿verdad? Y el otro también, otro milagro, ¿verdad?, que el Señor ejecuta en el día de reposo, en el sábado, es en el hombre, ¿verdad?, que pues nació ciego, que era ciego de nacimiento. Y bien, entonces, repito, estos diferentes lugares, estos diferentes milagros de los que yo solamente te voy a hablar, te voy a mencionar. Característica número 1, repito, es que fueron en el día sábado. Y algo muy importante, hermano, que quiero aclararte es que esto fue un impacto tremendo. Para la gente en general, sí, pero la gente se gozaba. Tú sabes, alguien al ser sanado, imaginémonos, ¿verdad?, cómo no se iban a gozar y cómo no iban a alabar a Dios los que recibieron la sanidad directamente. Luego, no solo eso, sino también, ¿verdad?, pues sus familiares, sus seres queridos, sin duda alguna, también se gozaron, y vamos a decir allí el vecindario, ¿verdad? Pues todos también se maravillaban, se sorprendían, y los que fueron testigos presenciales, oculares, ¿verdad? Pues ellos alababan a Dios. Pero también fue un tremendo y enorme impacto sobre los religiosos, llamo así religiosos, hermanos, y entre ellos, con todo respeto, si lo digo, merecen nuestro respeto y debe ser así, los fariseos, los saduceos, los príncipes o los principales de las sinagogas, ¿verdad? Y todos esos grupos, hermanos, ¿verdad? Aún los sacerdotes,
o el sumo sacerdote, todos ellos fueron impactados tremendamente porque ellos estaban aferrados, ellos según querían guardar el día de reposo, el día de descanso, querían ser fieles y exigían ser fieles, pero lamentablemente, hermanos, pues no pusieron cuidado, no ponían atención para ver cómo cumplir realmente el día de descanso y lamentablemente pues ellos caían en errores, en males y quebrantaban, hermanos, ese día de reposo. ¿Sí? Pero al ver al Señor Jesús actuar de esa manera en ese día era algo escandaloso para ellos, que los ofendía, que por ello, hermanos, pues lamentablemente llegaron a calificar al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como un hombre pecador, ¿verdad? Un hombre, hermanos, que no era de Dios, y despertó, hermanos, la intención en ellos, no solo de encontrarlo en error, ¿verdad? O en pecado por transgredir la ley, la palabra de Dios sobre el día de reposo, sino también, hermanos, ellos se llenó su corazón, su entendimiento de tal maldad, de tal oscuridad o ignorancia, hermanos, del conocimiento real de la palabra de Dios y de buscar a Dios de todo corazón, no solo mecánicamente, ¿verdad? De tratar de cumplir con algo, de que pues no hacemos esto porque lo tenemos prohibido, pero ellos no lo procesaban en su corazón, en su mente, y decían, lo vamos a hacer porque esto es lo que a Dios le agrada. Amén. Y pues ellos, hermanos, también por eso pues fracasaban, y eso se los mostró nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que ellos estaban equivocados, que estaban errados y que ellos mismos, ¿verdad?, no podían cumplir y guardar la ley y que quebrantaban el día de reposo. Y aún, hermanos, por lo tanto, por esa situación y porque en algunas ocasiones de estos milagros de los cuales te estoy hablando, él decía que él los había hecho esos milagros porque su padre trabajaba y él también trabajaba, y entonces pues peor se puso la cosa porque ellos decían, este hombre cómo es pecador y dice que viene del cielo, se hace llamar hijo de Dios y por lo tanto se considera que igual a Dios. Pues eso era, hermanos, algo terriblísimo para ese momento. Y es que era también, hermanos, el cambio, era el tiempo de una transición muy importante, era del tiempo de la ley para pasar y conocer la gracia de Dios. Entonces, amado hermano, pues esto es por eso maravilloso. En eso, amados hermanos, ¿verdad? También los que discutían al escuchar las enseñanzas que impartía en el día de reposo, los milagros que hacía, cómo los hacía, la enseñanza que impartía a través de ello, las preguntas que hacía, hermanos, precisamente para tocar no solo la conciencia, sino el corazón de ellos, pues hermanos se ofendían y titulaban al Señor Jesús que era un hombre pecador, ¿verdad? Y que era mentiroso, y etcétera, ¿verdad? Todo tipo de mal, y querían desacreditarlo, y lo tenían en poco, etcétera, ¿verdad? Bueno, amado hermano, aparte de eso, mira, yo quiero mencionarte cosas muy importantes. Cuando el Señor libera al hombre que estaba poseído allí en la sinagoga, aquel espíritu inmundo, el demonio que lo poseía, empieza a gritar, ¿y qué tienes, verdad, hijo de Dios? Yo te reconozco. Y el Señor de inmediato, verdad, lo calla, lo reprende, lo somete. Y los que están ahí, hermanos, empiezan a hablar entre ellos y dicen, ¿qué es esto? ¿Qué es esta nueva doctrina que aún tiene poder y autoridad? Y los demonios lo obedecen. Aleluya. Y estaban maravillados y decían, no, este hombre enseña como quien tiene autoridad, no, ¿verdad?, como los que regularmente impartían la enseñanza en la sinagoga, es decir, los escribas, los fariseos, etcétera, otro que tuviera a cargo, ¿verdad?, la administración.
Esa es una de las cosas. Otra, hermanos, por ejemplo, en el hombre, ¿verdad? Que tenía la mano seca, lo pone, ¿verdad?, al frente para que sea visto y escuchado él por los demás y ese hombre, y les pregunta y les dice, ¿es lícito hacer bien o hacer mal en el día de reposo? ¿Verdad? Quitar la vida, ¿verdad? O dar la vida, ¿qué es? Amén. Entonces, amados hermanos, con esas preguntas, pues realmente ahora sí que los ponía a reflexionar, pero no solo eso, considero yo que pues realmente los dejaba sin fundamento, sin arma para poder disculparse o poder justificarse por la actitud que ellos hicieran en los días sábados o los días de reposo, ¿verdad? Y es que aparte de esas preguntas, ¿verdad? Como en el caso de la mujer que estaba pues doblada realmente, ¿verdad? Que no podía enderezarse, tenía 18 años, hermanos, de estar en esa condición, y también les pregunta y les dice, ¿verdad? Ya no solo ahí les pregunta, sino les dice, a ver, quién de ustedes, ¿verdad? No desata su animal, sea buey, sea oveja, lo que fuera, ¿verdad? No lo desata para poder ir a tomar agua. Y dice, y a esta mujer no era necesario, no era lo bueno, no era lo conveniente de desatar esa atadura que el diablo tenía sobre ella. Amén. Y aún también, ¿verdad? En la otra ocasión, en la sinagoga, cuando les dice, a ver, ¿a quién de ustedes, si alguno de sus animales se le cae en el pozo, siendo día de reposo, siendo sábado, el cual ustedes quieren obedecer y, wow, es lo máximo, no van y lo sacan? O sea, mostraban que misericordia. Y aún a sus animales los sacaban del pozo. Y cuando el Señor hacía esas preguntas, pues la gente callaba, enmudecía, el principal o el príncipe de la sinagoga y todos los demás, porque el Señor descubría su mentira, su hipocresía, porque ellos aún siendo que el día de reposo o sábado, hacían eso aún con los animales. Entonces, ¿cómo el Señor no iba a actuar bien y a dar vida, a dar sanidad, a liberar, ¿verdad?, de las ataduras mismas del diablo y hacer el bien en lugar del mal? Aleluya. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces, amado hermano, ¿verdad? Después de los milagros que hacía el Señor Jesús, cuestionaban, como el hombre, hermanos, ¿verdad?, que fue, que recibió el milagro allí en el estanque de Betesda. Pues el Señor, ¿verdad? Es una historia pues algo larga, pero toda muy importante. Tú la puedes leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 5. El asunto es, ¿verdad?, que ese hombre es sanado y le dicen la gente, ¿verdad?, pues los líderes religiosos, y ¿quién te sanó? Dice, pues no sé, pero me sanó. Y luego ya se lo encuentra el Señor Jesús y otra vez en el templo y le dice, ¿sabes qué? Ya fuiste sanado, cuídate, ten cuidado, pórtate bien. Estoy un poco parafraseando la Biblia para que no te venga otra cosa peor. Entonces él ya lo identifica y les dice quién es, que es Jesús, porque a él lo ven y lo reprueban porque llevaba su camilla, ¿verdad?, por así decirlo, donde estaba ahí tirado esperando, ¿verdad?, el milagro de Dios, para que alguien lo llevara al estanque de Betesda y lo sumergiera en el agua. Entonces le dicen, oye, ¿cómo llevas esto? Es día de descanso, estás quebrantando la ley, etcétera. Amén. Pero dijo, pues el que me sanó, él mismo me dijo. Y luego la gente, hermanos, que descalificaba al Señor Jesús, le dijo, este es hombre pecador. Y dice, miren, este hombre cuando ya fue sano y que lo estaban interrogando y presionando tanto, que cómo te sanó, que por qué te sanó, que quién es, que bueno, fueron a investigar hasta con los padres del ciego, que si es ellos dudaban mismo que él hubiera estado ciego, decían que eso era un engaño, una mentira, etcétera, ¿verdad? Que solamente, pues tú sabes que estaba siendo publicado de esa manera o haciéndolo así a favor del Señor Jesús.
Y bueno, el asunto es que este hombre les dijo una cosa, yo sé que a los pecadores Dios no los oye, pero si alguien es fiel a Dios, le obedece, Dios lo escucha. Amén. Y entonces, pues es algo maravilloso. Y este mismo hombre les dijo, pues miren una cosa, yo sé es que yo estaba ciego y ahora veo. Y este milagro no se había oído que nadie lo hiciera, que alguien abriera los ojos de alguien que había nacido ciego. Así es de que así es. Y él, hermanos, cuando se encuentra con el Señor Jesús le dice que cree en el Hijo de Dios. Y le dice el hombre, ¿quién es? Dijo, pues yo soy, estoy hablando contigo. Dijo, sí, creo. Y dice que lo adoró. Y los hombres religiosos, hermanos, cuando le vuelven a cuestionar, les dice, ¿qué quieren ser también ustedes, sus discípulos? ¿Verdad? Pues se ofenden. Igual pasa, hermanos, ¿verdad? En todo momento, como la gente se ciega, como la gente que está, puedo decir así, empotrada, cuadrada o puesta en un cuadro por principios religiosos. Y aquí quiero hacerte una vez más, hermanos, la observación. Hermano, nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios y aún mismo principalmente la comunión de Dios con nosotros no es algo mecánico, no es algo religioso. Eso es la palabra que usó la sociedad, pero está errado, está equivocado. Eso es una relación como lo hemos manifestado, es una forma, un estilo de vida, siendo la palabra de Dios el principio de vivir, nosotros siguiendo el consejo de Dios, adoptando el consejo de Dios, sometiéndonos a Él, caminando por la fe en Él. Amén. Entonces, por eso, hermanos, todo esto es muy importante para no caer en la condición, en la situación de que así dice, y luego fíjate bien, hermanos, no sé si te ha pasado que a veces escuchamos, leemos nosotros aún personalmente alguna porción de la Biblia y luego se nos y luego se nos olvida y nosotros la alteramos, la componemos y luego decíamos, la volvemos a leer o escuchamos, no es cierto, era así de esta manera. Y por eso mismo, hermanos, que necesitamos siempre estar en comunión con Dios a través de la oración, pero no solo que nosotros hablemos y querramos que Él nos escuche, sino que nosotros lo escuchemos a Él, que pongamos atención, que escudriñemos su palabra, que veamos cómo es que realmente Él dice y cómo debemos hacerlo y considerarlo realmente. No es algo mecánico. Acuérdate que nuestro Dios lo que nos está pidiendo es nuestro corazón, que le permitamos entrar para que tengamos una relación muy íntima con Él, como dice, ¿verdad?, en su palabra en Apocalipsis 3:20. Entonces todo esto, hermanos, es muy glorioso. Y mira, ¿verdad?, también cuando en el día sábado, pues, más que milagro físico, considero yo es un milagro espiritual, o para libertad espirituales, porque cuando dice que en un sábado el Señor Jesús va caminando entre los sembradíos y van sus discípulos y tienen hambre y empiezan a cortar del trigo y empiezan a comer. Y se escandalizan los fariseos, oye, mira lo que están haciendo, es día de reposo y están comiendo, eso no está bien hacerse, no debe hacerse. Están ofendiendo a Dios, están pecando. Hermano, aquí también cabe la observación de que hay que tener mucho cuidado. Nosotros mismos, de nuestra actitud en cuanto al aspecto de que estemos viendo a los demás y estamos tratando de cuidar a los demás para que los demás cumplan y yo no cumplo. O para acusar a los demás. Y ahí perdemos el tiempo porque en quien nos debemos ocupar es en nosotros mismos. Yo debo de ocuparme en mí mismo, en mi comunión con Dios. Aleluya. ¿Verdad? Y el Señor Jesús les dice, bueno, que nunca ustedes han leído lo que hizo David y la gente que lo seguía, los hombres que lo seguían, cómo entró en la casa de Dios y cómo se comió los panes de la proposición y los compartió con ellos. Y lo comieron.
cosa que no debería haber hecho, no podía hacerse, porque los panes de la proposición solo los podían comer el sumo sacerdote, etcétera. Pero el Señor Jesús dijo algo muy importante. ¿Sabes qué dijo? Pero esto es para que vean y para que sepan que el Hijo del Hombre, que el Hijo de Dios, es Señor aún del ¿qué? Del sábado, del día de reposo. Y en otro de estos milagros que te menciono, hermano, el Señor Jesús hace una observación también muy parecida, ¿verdad? Pero que completa más bien esto que acabo de decir, y es que dice que el hombre no fue creado por razón del sábado o del día de descanso, sino que el sábado, el día de reposo, de descanso, fue hecho por causa ¿de quién? Del hombre. Y ellos estaban, hermanos, actuando contrariamente, o lo estaban haciendo, pudiéramos decir, muy sencillo, al revés. Le estaban dando más importancia al día de reposo, el cual había sido creado y establecido por Dios para bien del hombre, por causa del hombre. Y ellos lo habían entendido o lo estaban, y no solo entendiendo, sino actuando mal, equivocadamente. Y entonces, amado hermano, lo que dice el cuarto mandamiento, ¿verdad? Que acordarse es del día de reposo aún para el pueblo de Israel, es que ese mandamiento, hermanos, es como muchos lo llaman o le dicen, era tipo y sombra ¿de quién? Del Señor Jesús. Como el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Que muchas de las acciones en la ley, ¿verdad? Eran la sombra, pero el cuerpo es ¿de quién? De Cristo. ¿Sí? Tú sabes, un cuerpo refleja una sombra. Y a veces se ve la sombra, pero no se ve realmente el cuerpo. Pero el Señor estaba trabajando con su pueblo, no solo con el pueblo de Israel, estaba trabajando en su plan general, en el cual tú y yo ahora estamos participando. O si tú no estás participando, quiere que participes, te invita el Señor Jesús a que vengas a Él, para que creas en Él, confíes en Él, para que sigas sus enseñanzas, para que le permitas que Él te consuele, te sane, te libere, te fortalezca, te perdone tus pecados, etcétera, te haga hijo de Dios. Amén. Y así los que ya hemos tenido esa maravillosa bendición y experiencia, pues podamos caminar verdaderamente agradándole a nuestro Dios. Entonces, hermano, no solo es el milagro o los milagros físicos gloriosos, imagínate, 38 años de estar paralítico ahí tirado, 18 años de caminar totalmente doblada, encorvada la mujer, una mano seca, un hombre hidrópico, el ciego de nacimiento, etcétera. ¡Qué gloriosos milagros! Pero el milagro, hermanos, aún más es que eran y tenemos que ser liberados espiritualmente. Ajá. Y ver que el seguir al Señor Jesús no es religión, no es un mecanismo, no es una carga. Es servir a Dios, hermanos, y caminar con Dios porque lo deseamos, lo queremos, lo necesitamos, porque llena nuestra vida, llena nuestra existencia y tiene Dios todo para todo lo que tengamos que enfrentar en esta vida, que ya hayamos enfrentado, que a lo mejor todavía no hemos enfrentado, pero que podemos enfrentar, o las que ya enfrentamos, y aún de todas las cosas que Dios ya nos dio la victoria en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra salud espiritual, en nuestra salud física, en nuestra economía, en nuestra relación con la gente, etcétera. ¿Sí? Amado hermano, entonces, qué glorioso, qué maravilloso y qué perfecta es la obra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, Dios hace milagros, el Señor Jesús hace milagros. Él dijo, no de estos milagros, mi Padre obra y yo también obro. Y Él sigue actuando. Y lo sigue haciendo. Y lo va a seguir haciendo. Amén. Entonces, veamos esto, consideremos esto, hermanos, y lo consideremos de acuerdo a nuestra condición, a nuestra misma persona. Y sin duda alguna, hermanos, que si estamos buscando a Dios, esto nos va a ser de grande bendición, que nos sea de inspiración, que nos ubique mejor y que desechemos, hermanos, las cosas que no nos sirven,
las cosas que nos estorban, las cosas que nos vuelven religiosos, que nos hacen que nos escandalicemos de los demás, o que califiquemos mal o descalifiquemos a las personas, o que a veces digamos, no, es alguien que bien y todo, pero no sabemos, hermanos, realmente. Solo Dios. Aleluya. Pero si queremos en nuestra vida y si queremos que todos, ¿verdad?, hagamos la voluntad de Dios, porque sabemos que eso es lo que necesitamos y lo que nos conviene. Entonces, amado hermano, dejo esto, ¿verdad? Te expongo esto, comparto esto, de manera, ¿verdad?, que nosotros lo consideremos. Y yo le pido al Espíritu Santo, ya se lo he pedido y se lo vuelvo a pedir, que por favor nos ministre a todos y cada uno de nosotros, para que esto sea de grande bendición, y como en nuestro Dios dice en su misma palabra, para que la palabra que Él ha enviado en esta ocasión, ¿verdad?, no vuelva a Él que vacía, sino que cumpla con los propósitos para la cual Él ha enviado. Y considero que Él nos ha enviado esta palabra porque es necesaria, porque es importante, porque nos va a dar paz, nos va a dar felicidad, nos va a dar libertad. Sí, hermanos, nos va a dar fortaleza, nos va a dar alegría. Y a nuestro Dios sea la honra y la gloria. Bien, amado hermano, ese es mi propósito, mi deseo, y espero hallar gracia delante de Dios y aún también gracia delante de ti, y que Dios confirme todo esto. A Él la honra y la gloria. Recibe esta bendición. Yahvé te bendiga y te guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahvé alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Hasta la próxima.